Venga, entonces, la siguiente charla trata sobre tecnología para el control humano. Es decir, estamos bastante más controlados de lo que pensamos. Y esto no es ninguna falacia. Ahora nos vamos a ver cómo nos controlan y supongo que también explicará el por qué nos controlan. Y para ello, pues bueno, tenemos a una persona que yo cada vez que lo tengo que presentar lo paso fatal, porque es que inauguró los congresos de Ciencia y Espíritu con nosotros. Es aquella persona que esta mañana hemos dicho que habló, se atrevió a hablar del polémico tema de que la Tierra era hueca, con 1 millón de visitas. Y bueno, pues si hay alguien ponente casi fijo, pues es esta persona, en la medida de que él puede, obviamente, tiene sus quehaceres. Todos los que estamos aquí lo hacemos, esta parte la hacemos vocacional, nadie estamos remunerando, con lo cual, pues bueno, tenemos que adaptarnos al trabajo que nos permite pagar las facturas para poder venir aquí. Con lo cual, entonces, bueno, en ese sentido, pues él está haciendo muchos esfuerzos por venir. Él viene de Valladolid. Su web, diría, si levantáramos la mano los que la conocemos, yo creo que prácticamente todo el mundo. Él hace unos videoaudios o videoprogramas, y su web es mundodesconocido.com. Y por favor, el que no la conozca, que tome nota y que la vea, esa web. Para mí es el mejor, y les dejo con José Luis de Mundo Desconocido. Bueno, Miguel Ángel es muy exagerado, no es para tanto. En realidad sí que es cierto que hay una serie de cuestiones que normalmente no oímos, no las escuchamos, alguien las tiene que decir, y no tengo por qué decir soy yo el que las está contando. Tal vez Mundo Desconocido o el proyecto Mundo Desconocido está hablando de cosas que no debería hablar. Nosotros nos dedicamos a las investigaciones del misterio, los fenómenos extraños, las conspiraciones, pero últimamente nos vemos obligados a hablar de muchas más cosas de las que deberíamos hablar. Porque en realidad ocurre que esos problemas que quizás a diario tenemos, el resto de los mortales y yo por supuesto, están ligados. Hay una especie de campos unificados, como digo en varias ocasiones, de todo este tipo de cuestiones. Todo tiene un porqué, tiene un nexo, todo está unido. Nada está interconexo, no está deslavazada la idea. Aquel que lo ha proyectado sabe muy bien lo que hace. No hay ni una brizna de hierba que nazca sin que ciertos poderes y ciertas fuerzas lo tengan inventariado. Las crisis, los problemas, nuestros problemas diarios, nacen de la mente de alguien. Alguien que lleva sobre nosotros muchos años. Cuando digo muchos años, tal vez debería decir milenios. Como veis, la ponencia se titula Tecnologías para el control humano. Somos esclavos. Decir que somos esclavos, supongo que para algunos de vosotros dirá, eso es absurdo, yo no soy esclavo. Yo puedo salir a la calle, puedo comprar, puedo ir al fútbol. No soy esclavo, puedo hacer muchas cosas. En realidad eso lo que es falso. Esas cosas que haces es porque alguien te las está permitiendo. Nos pasamos la vida haciendo aquellas cosas que no queremos hacer, constantemente. Y sencillamente es porque hay fuerzas y poderes que desde nuestra niñez nos obligan y nos inducen a ello. De esas fuerzas y de esos poderes hemos hablado en muchas ocasiones. Esas fuerzas y esos poderes en ocasiones son físicos y en otras ocasiones no los podemos ver. Están en otro sitio, pero son reales y existen como tal. Y desde luego para ellos nosotros también lo somos. La planta se come al mineral, el animal se come a la planta. Los depredadores se comen a los animales herbívoros y el hombre se come todo lo que hay por debajo. ¿Podemos pensar que la cadena de la alimentación acaba ahí? Tal vez alguien nos coma y no hablo físicamente. Tal vez alguien se alimente de nosotros. No sabemos exactamente a qué nivel, aunque sí que lo intuimos y hablamos de ello. No estoy hablando de que nos coman físicamente. Tal vez hay fuerzas y energías que desprendemos que a esas entidades les vienen muy bien. Y este modelo social en el cual vivimos les viene perfectamente, está perfectamente estructurado para alimentarlos. Si revisamos la historia, vemos que estos modelos de comportamiento humano, por el cual el humano es esclavo y el humano esclaviza a otros humanos, es constante.
Es como que alguien dirigiese nuestros designios. Alguien nos controla. Control. Esa es la palabra. Control, por una definición clara, es lo que se denomina el proceso para asegurar las actividades reales que se ajusten a las actividades planificadas. Es una definición. Y que también dice que permite mantener que la organización vaya por buen camino. Si nos damos cuenta, sobre nosotros hay un gran control. Alguien nos controla y nos lleva por el buen camino. En realidad nos lleva por su buen camino, que en muchas ocasiones no es el bueno para nosotros, por no decir en la mayoría de ellas. Esto que veis aquí, estos ojos que podéis ver aquí, fue un curioso experimento que se hizo en un centro de trabajo en un país anglosajón. En aquel centro de trabajo había pues una máquina de café donde los empleados voluntariamente dejaban unas monedas cada vez que tomaban un café. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, cuando no había nadie en aquel centro, a la gente se le olvidaba echar las monedas. Las cifras no cuadraban. Y entonces un instituto de investigación sociológica decidió hacer una extraña prueba. Colocó una tira de 15 por 3 centímetros con unos ojos así. Sí. Frente a la máquina. Alguien observaba. La recaudación aumentó concretamente el 276%. Esos ojos fueron sustituidos a posteriori por un florero. Y la pauta de la pérdida de dinero volvió a aparecer de nuevo. Estos estudios, que parecen absurdos, de comportamiento humano, son financiados, patrocinados y desde luego fomentados por ciertos poderes que quieren conocer más sobre nosotros. Quieren llegar a la última esencia humana. Espera, tranquilo. Ya está. Esta foto de familia que veis aquí, una foto llena de amor, se trata del G20. Sonríen mucho, será porque nos quieren mucho. No lo sé. Estos son los líderes de Occidente. Bueno, el del turbante no, es un dictador de un país, un reyezuelo de un país de Medio Oriente. Vamos a omitir el nombre, imaginaos qué país puede ser, tal vez Arabia Saudí, por decir uno cualquiera. Bien, estos reyezuelos y estos señores que nos gobiernan y que desde luego los elegimos nosotros, yo no me eximo, se les elige y se autodenominan líderes. Aunque desde mi punto de vista líder es una palabra que se usa muy a la ligera, porque sinceramente yo ahí no reconozco a ningún líder. Reconozco a una serie de personas que desde luego tienen fuertes intereses hacia nosotros y sobre nosotros. Nos gobiernan a través de una compleja estructura social. Es muy complejo. Si ves el proceso burocrático social cercano, lejano o a media distancia de todo aquel entramado que tenemos cercano a nivel político, a nivel administrativo, a nivel económico, vemos que es absolutamente complejo, muy extraño, es abstracto, es difuso, se pierde, es imposible seguirlo. Han creado una red tan compleja que para el ser humano es muy difícil dar un paso sin saber si aquello que está haciendo es o no es correcto. Estos tipos, que muchos de ellos se autodenominan demócratas, también otra palabra que se usa muy a la ligera. La democracia es una palabra muy explotada y cada vez que oigo a algún político decir por la democracia, realmente me echo a temblar. Decía Sócrates, en palabras de Platón en palabras de Sócrates, que era su discípulo, Platón, en la República, cuando hacía un análisis de todas las formas de gobierno, de la plutocracia, de la dictadura, de la teocracia, cuando llega a la democracia, hace la siguiente reflexión. La democracia es un sistema de gobierno bastante efectivo, pero tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Esto hace 2700 años. Aquellos tipos sabían de qué estaba hablando. Y en estos momentos el proceso democracia-dictadura es evidente. Control. Eso es lo que hacen sobre nosotros. Pasa. Esta roca que veis aquí es una piedra de basalto bastante alta, yo he tenido ocasión de verla, es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fueron las primeras leyes promulgadas en la historia de la humanidad. Como podéis ver aquí, el dios Shamash, este sujeto de aquí, le entrega unos códigos de conducta humana a Hammurabi. Y esos códigos
son escritos sobre esa roca unas leyes de conducta, lo que debe hacer tu pueblo y sobre todo lo que no debe hacer. Ahí estaba. Los dioses ya por entonces nos daban y nos creaban unas normas, nos creaban un dogma de lo que era bueno y lo que no era bueno, lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Había leyes absurdas que el hombre no entendía, incluso hoy tampoco las entendemos, incluso hoy leyes contemporáneas tampoco las entendemos. Pero ahí estaba Hammurabi recibiendo aquel código. Encontráis un cierto paralelismo, tal vez con Moisés, una montaña, un dios, unas leyes, a una auriga. En realidad es lo mismo. La Biblia fue inspirada con esta idea. El código de Hammurabi, 1760 años antes de Cristo. Hace ya de esto mucho tiempo. Y mucho más tiempo atrás están entre nosotros. Esos dioses, esos reyes, esos aurigas y esos presidentes que nos gobiernan han cambiado y han utilizado otro lenguaje, pero siempre han estado ahí. Y sus objetivos siguen siendo los mismos. Antes nos reunían en catedrales y nos exaltaban. Ahora nos reúnen en campos de fútbol y nos exaltan. Mutan los procesos, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Esto no es casual. Hoy en día podemos pensar que la mejor forma de control humano ya no es la caduca religión. La religión es algo que pasó. La cultura, con el vasto conocimiento, ha descubierto que la ciencia es la nueva religión. Y la mejor forma de control humano, ¿sabéis cuál es? La economía, el dinero, la crisis, control. El arma más poderosa no es el arma que más ciudadanos mata. El arma más poderosa es aquella que más ciudadanos controla. Y la crisis los controla absolutamente a todos. Nos controla a todos. Adelante. Atrás, por favor. El humano es esclavo. En realidad vivimos de percepciones. Yo creo, yo pienso, estimo, si os dais cuenta, yo siento. No vivimos de realidades. No percibimos la realidad. Son puntos de vista que, como decía Javier, solo dependen de un punto de observación. Aquellos de una forma, pero para aquellos de otra totalmente distinta. Han disgregado, nos han dividido y nos han creado falsas ideas en nuestra mente que nosotros desde pequeño aceptamos. No existe un código de conducta real. ¿Sabéis por qué a nuestros hijos les enseñan ética o religión? Les enseñan desde pequeño a controlarse y a ser controlados. Les enseñan desde pequeño lo que no deben hacer y les enseñan desde luego cuál es el castigo que van a recibir. En ocasiones es un castigo divino y en ocasiones es un castigo administrativo o de otra naturaleza, pero castigo al fin y al cabo. ¿No os habéis preguntado por qué a nuestros hijos no les enseñan, por ejemplo, espiritualidad? Sentirse, conocerse, ser buenas personas, saberse relajar, entrar en estados de control, autocontrol. Todas estas cuestiones. ¿Por qué no les enseñan esto? ¿Sabéis por qué? Un país espiritual, en el cual sus gentes son espirituales, es ingobernable. Ellos lo saben. Y saben que utilizando esas técnicas de enseñanza que cambian constantemente, Loxe, Loe, no sé qué, las cambian constantemente, lo que hacen es única y exclusivamente crear ideas en nuestros infantes para que sean gente, sobre todo, dócil y productiva. Importante. Hemos perdido esa esencia espiritual y las nuevas generaciones que vienen la seguirán perdiendo si nosotros no decidimos dar un paso hacia adelante y solicitar que estas cosas se cambien. Bien, cuando hablamos de control podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a centrarnos en un control físico. Lo que vemos, estos son cámaras de circuito cerrado de televisión, las CCTV famosas. La cantidad de cámaras de circuito cerrado que existen en estos momentos son monstruosas. Las cifras se desbordan y la legislación está constantemente incumplida. Os voy a dar unos datos y no os sorprendáis. ¿Sabéis cuántas cámaras hay en el metro de Madrid? Vais a Madrid, cogéis un metro y hay 3.000 cámaras dentro del metro de Madrid. ¿Sabéis cuántas cámaras hay en la T4, en la terminal 4 de Iberia, de los aviones de Madrid, la T4? Hay 4.500 cámaras vigilándonos. Nosotros, si vamos por aquellos sitios, podemos ver tal vez una o dos, pero si vemos dos, habrá 15 que nos habrán observado y nosotros no les habremos observado a ellos. Ellos están ahí, nos vigilan, y si ocurre algo, van a estar ahí, y en ocasiones no para socorrernos. Recordemos que en el metro de Madrid, algunos de los vigilantes, más que socorrer a ciertas personas, lo que hicieron fueron lincharlas. Control, técnicas de control. La sociedad se embrutece, pierde la espiritualidad.
se hace demasiado física, se estresa. Tal vez eso sea el alimento del que estábamos hablando al principio, que le viene también a esas entidades. Podemos seguir hablando. En los bancos de la Comunidad de Madrid hay 5.322 cámaras. Y estas cifras son las que están registradas. La cifra real se comenta que puede ser hasta 3 veces mayor. En total, 20.000 cámaras dentro de Madrid, la ciudad. Puede ser bastante más. Veréis. Si vosotros veis una cámara de circuito cerrado, hay una legislación que dice: tienen que estar avisando de que a usted le están grabando. ¿Lo habéis visto por ahí? 20.000 cámaras, Dios mío, yo no he visto ningún cartel de que me estén grabando. Y sin embargo nos graban, nos vigilan, nuestros movimientos están ahí. Y si tienen que revisar y rebobinar, los encontraréis. Luego hay casos curiosos. Hay un atentado contra, por ejemplo, el Pentágono, y todas las grabaciones de seguridad desaparecen misteriosamente. Entonces, ¿para qué valen esas cámaras? Desde luego no es para vigilar, es para controlar. Es un ejemplo, pero que evidentemente... Hay una frase muy curiosa. Esto lo decía Mateo. Yo no soy un hombre muy religioso, pero la Biblia tiene cosas interesantes. Es una especie de tratado filosófico en el cual hay un compendio de ideas curiosas y que desde luego algunas tienen una importante trascendencia. Una de ellas es: por sus frutos los conoceréis. Hay gente que dice: coño, he visto un vídeo y me parece que el tipo es un reptil. O he visto no sé qué y me parece que es no sé qué. No le observes a él, observa sus actos. Son sus actos los que hablan. Eso sí que habla. No el que intenten convenceros con demagogia o con cierta retórica. Son los actos. Y evidentemente esos actos no están demostrando que tengan una labor muy filantrópica hacia nosotros. En muchas ocasiones he dicho que esos oligarcas nos miran con desprecio. Y cuando lo digo, después lo argumentaré. Bien. Continúo, adelante. Bueno, solo deciros y otro dato más. En Londres hay 500.000 de cámaras. Y en el Reino Unido hay 4.200.000 cámaras. Y la cifra sigue y sigue creciendo. ¿Os acordáis del Gran Hermano, Orwell, 1984? Vamos directos hacia aquella dirección. Hay un vector de fuerza que nos lleva hacia allí imparable. Y encima son graciosos porque nos dicen: no, si es que lo hago por tu bien. Claro. Con perdón, me jodes por tu bien, por mi bien. No me jodas, deja que yo vigile hasta cierto punto mi propia seguridad. Otra forma de control es el DNI. El documento nacional de identidad no existe en todos los países. De hecho, existe en muy pocos. El documento nacional de identidad es una reminiscencia de una dictadura. Los dictadores utilizaban este tipo de documentos para inventariar y controlar a la gente, como que fueran paquetes, mercancía. Eres tú, sí, efectivamente, esta foto es tuya y la huella también. Curiosamente, y esta técnica utilizada por los dictadores durante mucho tiempo, aquellos salvoconductos que utilizaba, pues no sé, Hitler o este tipo de carnets de identidad que vienen del pasado, ahora se están imponiendo en las llamadas democracias. En el Reino Unido creo que ya hay un DNI. En Norteamérica o Estados Unidos hay algunos estados dentro de Estados Unidos que están imponiendo la utilización de este tipo de tarjetitas. Este tipo de sistemas están continuando. Y como he dicho antes, por sus frutos los conoceréis. Y si esto lo hacían los dictadores y ahora estamos en una democracia y reproducen sus modelos, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son? ¿Demócratas o otra cosa? Nos controlan, nos inventarían. Es más, incluso la cuestión de que se utilicen constantemente mayúsculas en los documentos de esta naturaleza es porque en el tratado mercantil se utilizan las mayúsculas para manejar las mercancías. Somos mercancías, somos paquetes. Algunos dicen palabras más benévolas: somos consumidores, ya no somos personas. Pero como veis, hemos dejado nuestra condición humana para convertirnos en objeto. Porque somos eso, somos ganado. Ellos lo saben, están ahí. Algunos nos exprimen de otra manera y otros de otra. Pero todos tienen su método. Y cuando hay un problema siempre lo pagamos nosotros, de una u otra manera. Bien. Voy a hacer una predicción. No soy un hombre que haya tenido una visión, una revelación hace unos minutos. Veréis. Vosotros habéis visto que... echa para atrás, Javier. Que en los DNIs... En muchas ocasiones, cuando yo voy a comprar la fruta al supermercado y en pago con una tarjeta de crédito, me piden que enseñe el DNI. Las dos cosas, tarjeta, DNI.
Muy posiblemente, dentro de poco, acordaos de estas palabras, las tarjetas de crédito y los DNIs se fusionarán en un solo documento, porque ya somos cifras económicas. Somos lo que tenemos, que es un falso axioma. Somos lo que sentimos y lo que tenemos dentro. Eso sí, pero no lo que tenemos. El más rico de los hombres no se ha llevado ni siquiera un grano de arroz al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que queda? Eso que queda es lo que somos. Pero no somos números, ni tarjetas de crédito, ni documentos nacionales de identidad. Y esto se fusionará con las tarjetas de crédito. Lo veréis en breve. Continúo, adelante. Aquí tenemos un chip RFID. Un chip RFID. Posiblemente hayáis comprado alguna prenda, algún libro y os habéis encontrado con un mecanismo, un sistema de esta naturaleza. Es un sistema con el cual ellos hacen estadísticas, controlan nuestros movimientos y saben perfectamente cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, qué hacemos con ello, cada cuánto tiempo volvemos a comprar. Son sistemas de control, los chips RFID. Ellos alegan sencillamente que es para no robar en los comercios, pero esos chips tienen una importancia para ellos. Desarrollan estudios estadísticos sociológicos con los cuales controlan a los humanos. Saben qué es lo que nos gusta y cómo venderlo. Quizás los bollos más buenos no sean los que tienen el paquete más atractivo, pero son los que más se venden. Y ellos diseñan estrategias de mercado, porque nos ven como a consumidores, no como a personas. Nos ven como a mercancía, no como a personas. Y esto no es nuevo, hace ya mucho tiempo que nos ven así. Nos tratan como que fuéramos eso que os estoy diciendo, objetos. Adelante. Bien. Estos son libros de leyes. Hay muchos, pero esto es una pequeña muestra. Realmente, si vieseis en una biblioteca la cantidad de libros de leyes que hay, os quedaríais asombrados. ¿Sabéis por qué hay tantas leyes? Cada vez más. Y algunas de ellas surrealistas. Cada vez más. Ese ancho de banda de libertad que tenemos se va estrechando cada vez menos. Lo que yo hacía hace 15 años hoy es un delito. Lo que hacía hace 10 hoy está mal visto. Y pasado mañana será un delito. Cada vez hay más leyes porque para ellos es importante mantenerlos controlados a efectos legales. Dicen que el no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Sin embargo, hay tantas que resulta imposible saber si yo estoy infringiendo o no. Veréis. No sé cuántos somos aquí, tal vez 300 personas, 320, no lo sé, desconozco la cifra. Estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos infringiendo la ley. ¿Quién no tiene un piloto roto en el coche? ¿Tenéis todos los triángulos? Tal vez en vuestra casa analizaos. Veréis que de alguna u otra manera sois carne de cárcel. Creedme, si alguien pusiera el ojo sobre vosotros tendría alguna justificación, o bien para meteros entre rejas, o bien para sancionaros, porque han creado un códice de Hammurabi tan grande que es imposible en estos momentos cumplirle. Quizás yo también esté dentro de esa ilegalidad, y a un cierto grado. También nuestro ADN se quiere incluir en una base de datos, quieren incluir nuestro código genético. Yo no sé si en un futuro dirán, este tipo nos ha salido dócil, hay que replicarle, hay que clonarle. Tipos como este necesitamos, no se queja, trabaja, no es un hombre de bajo consumo. Sin embargo, ¿qué hace? Se mueve, explica, cuenta y encima a la gente que hay alrededor, no. Quieren crear códigos genéticos con los cuales esos códigos de conducta, códigos de compras, códigos de todo lo que quieras, hacen estructuras y bases de datos impresionantes donde analizan los comportamientos humanos en referencia a nuestros genes. Estos genes son carne de cañón, aquellos genes son gente dócil, aquellos genes compran muchos jerseys, parecen estupideces, pero tienen superordenadores. Veréis, los ordenadores más importantes, los más potentes que hay, se utilizan para la meteorología, se utilizan para la bolsa y para el espacio. Y para el cálculo estadístico. Tienen grandes computadoras con las cuales ellos saben qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, los grupos humanos, aquel tipo, perfil, incluso hasta la fisonomía de nuestra cara. Hay perfiles, nos repetimos y ellos saben todas estas cosas y mucho más. Ellos tienen todo el dinero del mundo, tienen los mejores equipos, los mejores ordenadores
tienen todos los recursos humanos. Los mejores que salen de las universidades trabajan para estos tipos. Tienen todos los medios de comunicación. Lo tienen todo. Emprender una guerra contra ellos es absurdo. En realidad la guerra nunca la podríamos emprender. La guerra se emprendió hace mucho tiempo y se perdió. Nosotros somos los restos que quedan de aquel acontecimiento. Recientemente alguien me preguntó: José Luis, eres una persona muy negativa, ¿crees que estamos perdiendo, que no lo vamos a conseguir, que estamos en una situación absolutamente dramática y que no hay forma de escapar de ella? La respuesta es sí. Y me decía, y por otra parte, tú comentas que es posible vencerles, que el futuro es nuestro y que no hay otra forma de victoria más que la nuestra. Y efectivamente sí. Veréis, como grupos humanos nos vencen, siempre lo han hecho. No es un bloque, estamos fragmentados. Pero como unidad somos infragmentables. El sujeto vence al aparato o al sistema, pero nunca vencerá al sistema, a la masa humana. Y no me gusta usar este término, pero es el que ellos usan. Si queréis vencerles, tenía que ser desde vuestro punto de vista y desde vuestra óptica. No esperéis que alguien vaya a seguiros porque marquéis una dirección y todo el mundo piensa que es la correcta. Aprended la forma con la que tenéis que tratar con ellos. ¿Cómo podéis acabar con ellos? Una estrategia. No os dejéis huyugar por los medios de comunicación. No compréis aquello que os dicen. Ser analíticos. No os creáis las mentiras. Encendéis una tele y no sois analíticos. Os lo sueltan todo y os lo creéis. No, no, es verdad. Lo ha dicho la tele. Coño. No es verdad. En ocasiones la tele hay que descolgarla, girarla a 180 grados y encontrar la verdad. Creo que es la única forma de entender la verdad. Y no ocurre en una ocasión, ocurre demasiadas. Continuemos. Vamos a hablar del SITEL. SITEL. El SITEL es un sistema de control humano de última tecnología, algo muy avanzado. Hay muy poca gente aquí quizás que lo conozca. Tal vez algunos hayáis oído hablar de ello. El SITEL es un sistema por el cual se graban todas nuestras comunicaciones telefónicas constantemente. Somos grabados. Se archivan esas grabaciones y con el tiempo, si no son útiles, se borran. Los mensajes también son grabados. Hace años el gobierno emprendió una campaña para vincular los números de teléfonos a las personas. Eso se hacía porque era importante, a efectos legales, de que una de esas grabaciones contuviese material sensible y se pudiese acusar a un sujeto en cuestión. Se hizo por eso, no por esa excusa peregrina de ya sabéis cuál. Ellos siempre usan excusas peregrinas, cuando en realidad el fondo de la cuestión es otro totalmente distinto. Bien, el SITEL se dedica a grabar todas nuestras conversaciones, principalmente si usted es un tipo sensible, si usted se queja, protesta demasiado o está dentro de alguna organización no demasiado conforme con el sistema, antisistema, pues posiblemente le estén grabando. El gobierno del año 2001, José María Aznar, invirtió 36 millones de euros, 6.000 y pico millones de pesetas, en adquirir ese sistema a nivel global. Todo lo que hablamos por nuestros teléfonos móviles y todo lo que se escriben con los SMS son grabados y se mantienen en un ordenador que está al servicio de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. Y esto es real, no me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga, que la tengo muy alta. ¿Quién fue? Fue la sueca Ericsson, una compañía, una siniestra compañía que se dedica, entre otras cosas, a la alta tecnología del armamento militar. ¿Quién está detrás de la sueca Ericsson? Voy a dar un nombre. Marcus Wallenberg, de la saga Wallenberg. El delfín de David Rockefeller, el heredero del Club Bilderberg. Hemos dado todas nuestras comunicaciones, se las hemos entregado directamente a ese tipo, a esos siniestros tipos que nos controlan, que nos desprecian y que harán todo lo posible para exprimirle a usted como humano o como objeto. El círculo se cierra. Gastan nuestro dinero que producimos con nuestro esfuerzo para que nos controlan y nos puedan reprimir. Y encima le entregan la llave, o produce la llave, a alguien vinculado a esta siniestra organización. Vamos a hablar de Echelon. Echelon, escalón en inglés. Esto no son pelotas de golf, lo pongo ahí, por si alguien lo piensa. Estos son sistemas de geoescuchas de satélites, escucha de satélites. Entonces los enmascaran, los fundan, los forran
forran a esas antenas para que nadie pueda ver hacia qué satélite apunta. Nadie lo sabe, y sin embargo lo están haciendo. Esta concretamente es la base de Menwith Hill en Inglaterra, al norte de Inglaterra. El proyecto Echelon fue una cuestión que se llevó incluso al Parlamento Europeo, no porque hubo ciudadanos que se quejasen, sino porque hubo una empresa que se llama Airbus que se quejó de que perdió un contrato en favor de la McDonnell Douglas porque hubo espionaje militar en favor de la industria civil privada en beneficio de los norteamericanos. Estaban en contratos con un país de Oriente Medio para la venta de varios Airbus. Los norteamericanos escucharon esas conversaciones y escucharon esas ofertas económicas sobre esos aviones, y McDonnell Douglas, cuando negoció a la baja, porque sabía cuáles eran las ofertas, y se llevó el contrato. Hay más ejemplos. Otras compañías que iban a construir y generar una serie de antenas a lo largo de las costas de Brasil, también fue otorgada a la Raytheon en contra de una compañía que creo que era Philips. Debido a que esas empresas se quejaron, porque si usted se hubiera quejado no le hubieran hecho caso, posiblemente se hubieran hasta reído, pero se quejaban estos y empezaron a ejecutar un plan de investigación sobre esas supuestas escuchas. Para ejecutar ese plan de investigación, que fue solicitado por el Parlamento Europeo, se generó una comisión que se llamaba la Comisión STOA. La Comisión STOA no era más que un grupo de científicos que iba a avalar que efectivamente se estaban haciendo grabaciones, qué técnicas estaban usando, para que aquellos políticos pudieran evaluar si efectivamente era cierto o no. Los informes de la Comisión STOA son absolutamente escalofriantes. Todavía se pueden descargar en la página del Parlamento Europeo, donde pone que se nos lleva controlando desde hace 50 años. Se escuchan nuestras conversaciones, nuestros fax, nuestros emails. Todo, saben todo sobre nosotros. No piensen que hay alguien escuchando. Tienen superordenadores capaz de desencriptar lo que estamos contando e incluso, aunque no hablemos de ello, entender contextos. Eso aparece en el informe de la Comisión STOA. Esa tecnología tenían a finales de los años 90. ¿Dónde han llegado ahora? ¿Creéis que se han parado? Han dicho, oh, por Dios, no sigamos. Pobrecitos. Bien. Hay un plan también para controlar Internet. A Internet le están saliendo ahora muchos granos. Tal vez tenéis uno delante. Y eso es incómodo. No es cómodo tener a alguien que está contando estas cosas. Nadie lo dice. Los medios de comunicación no cuentan estas cosas. ¿Y ese tipo qué hace ahí contando eso? ¿Qué tonterías está diciendo? Entonces, los procesos de control de Internet se están poniendo en marcha. Las principales reuniones del G7 y el G10, así como las principales reuniones a nivel económico, a esas son invitados los propietarios de ciertas compañías poderosas que dan servicios de Internet. Porque hay un plan de control de Internet. Internet será de pago. Un pay-per-view. ¿Quieres ver? Tendrás que pagar. Tienes que pasar por cajas. Y en Occidente, la libertad tiene un tamaño económico. Cuanto más dinero tienes, más libre eres. Por eso nos roban y nos saquean, porque así nos hacen cada vez más esclavos. La libertad en Occidente equivale a la libertad económica que tenemos. Ni más ni menos. Tiene una cifra. Tienen sistemas exóticos, que ya los tienen en marcha, para el control humano. Algunas cosas son terribles. Antenas de radiofrecuencia capaces de modificar el comportamiento humano, nuestra química. Si someten a ciertas frecuencias concretas a un organismo humano, pueden inducirnos a depresiones, estados de ansiedad, dolor, cansancio. Pueden inducir a esas cosas a través de radiofrecuencias y microfrecuencias. Pueden hacerlo. ¿Habéis visto la cantidad de bajas por depresión que hay? Creo que en el año 97 o 98 el 17% de las bajas de este país eran por depresión. La cifra se ha disparado exponencialmente, justo en la misma cantidad que las radiofrecuencias han aumentado en el espectro magnético que nos rodea. Yo he tenido ocasión de ver a gente que forraba su casa con papel aluminio, hacía una jaula de Faraday para evitar las radiaciones externas, porque tenían depresiones, problemas psíquicos. La química les había cambiado, angustias, se encontraban mal. Y fue forrar aquello, crear una jaula de Faraday donde no entraban las microfrecuencias y recuperar la salud, entre otras cosas. Es un ejemplo. También tienen químicos. Hay productos y compuestos químicos que nos hacen débiles y dóciles. El flúor,
el litio. Si habéis leído, muchos de los antidepresivos llevan fluoxetina. ¿Creéis que es casual que se llame fluoxetina? Lleva un compuesto, un derivado del flúor. El flúor nos hace dóciles. ¿Sabéis lo que hace el flúor en nuestro cerebro? Tiene una definición. Inhabilita es una parte del cerebro que se define así: aquella parte que se resiste frente a la dominación. Y igual hace el litio, que nos vuelve dóciles, más tranquilos, aceptamos las cosas, nos volvemos indolentes. Es igual, da igual. No da igual, no es lo mismo. Rebelaos contra ese tipo de objetivos que tienen. Y no me lo estoy imaginando. No tenéis más que entrar en Internet, informaros objetivamente sobre ciertas cuestiones y ver que es cierto. Ver esas señales de las que hablaba antes. Eso con lo que se les conoce. Los de sus frutos. Con sus frutos los conoceréis. Hay tecnologías más exóticas que tienen en marcha. Ellos prevén diseñar nuevas tecnologías basadas en nanotecnología con la cual modificar nuestra conducta, modificar nuestros actos, hacernos distintos, más como a ellos les interesa. También quieren implantarnos chips. ¿Os acordáis de aquel DNI? DNI de cartón que teníamos hace años, que luego empezó a tener una funda de plástico, que luego empezó a tener un chip y que dentro de poco tendrá algo más. Os voy a poner un vídeo. Quizás alguno de vosotros lo hayáis visto. Creo que merece la pena. Este vídeo lo doblé hace tiempo. Pero es importante recordar estas cosas. Hay que acordarse de ello. Dura unos minutos, pero viene bien. Conocí un científico en Estados Unidos en 1997 que trabajaba para la CIA. Se ha desconectado de algún lado. Pidió verme para contarme lo que él sabía que estaba sucediendo. Sí, está porque él no podía hablar públicamente de ello. Sí. Vamos a ver. Conocí un científico en Estados Unidos en 1997 que trabajaba para la CIA. Pidió verme para contarme lo que él sabía que estaba sucediendo, porque él no podía hablar públicamente de ello. Y me contó la historia. Se unió a la CIA pensando que iba a servir a su país, porque el modo en el que compartimentalizan el conocimiento, la mayoría de personas que trabajan para estas organizaciones no intentan manipular a nadie, pero ellos mismos están siendo manipulados para empujar al mundo en una cierta dirección. Ellos ni siquiera saben lo que estaba ocurriendo. Y él dijo que cuando entró en la CIA era un experto en magnetismo. Se dio cuenta de que este plan sobre el que he estado escribiendo se estaba llevando a cabo. No había leído mis trabajos antes, pero vio desde dentro cuál era el juego y luego leyó mi material y se dio cuenta de que lo que yo decía encajaba con lo que él estaba experimentando, de modo que organizó este encuentro a través de un tercero. Y lo primero que le dije fue: ¿por qué lo haces si estás tan en contra de ello? Él abrió su camisa y debajo había una especie de sobre transparente de champú, y dentro había un líquido dorado y anaranjado y estaba pegado a su pecho. Él dijo: este es el primer motivo. Me contó que cuando se dio cuenta de que para qué estaba siendo utilizado lo que se le pedía hacer, se rebeló y se negó a trabajar para ello. Y luego, en esa época, recuerda salir de su casa un día y no recuerda nada más. Lo siguiente que recuerda es despertar en una habitación sobre un banco cama tipo mesa que puedes ver en los despachos de algunos médicos, y al despertarse y recuperar su conciencia sintió algo en su pecho, y cuando miró estaba esa cosa. Y en la CIA llaman esas cosas parches. Alguien ha sido parcheado. Y se trata de manipular a esas personas para que necesiten esta droga para sobrevivir. Y si la droga no es reemplazada, empiezan a morirse, una muerte muy angustiosa. Y lo saben porque incluso después de ser parcheado se volvió a rebelar y no lo parchearon. Y sufrió las consecuencias.
hasta que te vuelven a poner el parche cuando estás de acuerdo en trabajar con ellos. Y estos parches tienen que ser reemplazados cada 72 horas. Y si no, usan tu inteligencia. Y me dijo que hay enormes cantidades de científicos en los proyectos secretos y bases subterráneas de los Estados Unidos, y supongo en todo el mundo, que son parcheados por este motivo. Si no usan su inteligencia para hacer avanzar el plan, entonces los mueven a parchearse y los matan. Y así es como está orquestado. Ahora el motivo por el que te cuento esta historia sobre los microchips es porque este científico me dijo lo siguiente. En primer lugar, la cura para el cáncer es bien conocida. Me dijo, yo tuve cáncer y quería mantenerme vivo por motivos obvios para que pudiera continuar trabajando. Me dijo, me dieron un suero, como ellos lo llamaron, le inyectaron ese suero y curó. En segundo lugar, disponen de la tecnología la cual le ayudó a desarrollar, que crearía crecimiento abundante en los desiertos sin agua. Lo que hacen toda criatura viva, incluyendo los humanos, obviamente, tienen un campo electromagnético. Nosotros lo llamamos el campo áurico, y si estimulas ese campo de un modo concreto, las plantas, dijo él, crecen tan rápido que a veces parece que estés mirando una fotografía time-light. Y la tercera cosa que dijo fue que si la gente debe decir no a alguna cosa en este plan, que digan no al microchip, porque me dijo muchas cosas que se han demostrado ser ciertas. En primer lugar, en 1997 me dijo, la gente piensa que el microchip es de este tamaño. Fuera del alcance público son tan pequeños que pueden ser inyectados con una aguja hipodérmica en un programa de vacunación. Y la gente en aquella época no hablaba de nanotecnología, pero ahora podemos ver que eso es cierto. La otra cosa que dijo fue que incluso aquellos que estudian el tema microchip y ven una conspiración piensan solo en términos de etiquetado electrónico, de modo que el ordenador sepa dónde te encuentras en todo el mundo, y a cierto nivel todo esto es verdad, pero dijo que el propósito real de los microchips es igual que ahora tienes ese movimiento hacia lo que ellos llaman interface humano-ordenador, en el que el cerebro humano puede hacer funcionar un ordenador sin tocar ninguna tecla. Pueden hacer eso porque el cuerpo humano es en realidad un ordenador asombrosamente avanzado. Así que cuando trabajan en la interface humano-ordenador, en realidad están conectando dos ordenadores. Uno extraordinariamente más avanzado y complejo que el otro, obviamente. Así que dijo que cuando consigan meterte un microchip, básicamente te estarán chipeando a un ordenador, en el sentido en el que ellos trabajan. Y por tanto pueden manipular el ordenador eléctrica, química y electromagnéticamente, para desde cierta distancia manipular a la persona mentalmente, emocional y físicamente, porque una vez que tienes uno de esos chips dentro de ti, te pueden atacar desde cierta distancia, pueden desestabilizar tu cuerpo de modo que enfermes, apartándote o haciendo que tu vida sea mucho, pero que mucho más difícil. Pueden manipularte emocionalmente de modo que seas agresivo o dócil o servil, y pueden manipular tus pensamientos porque a cierto nivel, cuando tienes un pensamiento, se trata de una secuencia eléctrica que se produce, ondas de pensamiento, pulsaciones eléctricas. Dijo que si se puede introducir en tu cerebro a ese nivel eléctrico, pueden poner pensamientos en tu mente, los cuales tienes pensando que son tus propios pensamientos, cuando en realidad están siendo implantados externamente mediante un chip. De hecho, bueno, básicamente el vídeo, básicamente este vídeo que habéis visto, ¿se oye? ¿Se oye bien? Este vídeo que habéis visto hace referencia a unas tecnologías que tienen en desarrollo. No quitéis el vídeo todavía, que voy a... aquí aparece aquí de nuevo. Porque tienen unas tecnologías en desarrollo para implantar ciertos mecanismos
electrónicos dentro de nosotros. Quizás esta generación no lo acepte, tal vez no lo acepte, tal vez la siguiente tampoco, pero llegará una generación donde esos chips, esos DNIs se van a implantar y ahí va a estar todo lo que nosotros somos, que ellos dicen que como somos lo que tenemos, todo lo que tenemos estará dentro de esos chips. Os voy a poner otro vídeo, es muy breve, dura 3 minutos. Es un vídeo que he colgado en la página, me parece que ayer. Es un doblaje también de una pequeña secuencia en la cual un cineasta norteamericano, se llama Aaron Russo, se llamaba porque ha muerto, que era íntimo amigo de Rockefeller Jr., el nieto, en el cual, bueno, pues Aaron Russo, después de entablar aquella amistad, resulta que recibe una extraña información de Rockefeller. En esa información le habla de los planes que tienen en el futuro. Esta grabación que vais a ver fue hecha después del atentado del 11 de septiembre, pero se refiere a una charla que mantuvo con Rockefeller antes, pocos meses antes del atentado de las Torres Gemelas. Y observar bien lo que dice cuando habla de cuál es el propósito de todo esto. Este es Aaron Russo, un cineasta y político. A la izquierda está Nicolás Rockefeller, de la infame dinastía de banqueros y negociantes Rockefeller. Después de mantener una amistad con Nicolás Rockefeller, Aaron eventualmente terminó su relación horrorizado por lo que él aprendió sobre los Rockefeller y sus ambiciones. Un día tuve una llamada de una abogada que conocía y me dijo: ¿te gustaría conocer a uno de los Rockefeller? Le dije: seguro, me encantaría. Nos hicimos amigos y comenzó a divulgarme un montón de cosas. Entonces, una noche me dijo: vas a ver un evento, Aaron. Y a partir de ese evento vamos a ir a Afganistán. Así podemos poner tuberías desde el mar Caspio. Vamos a ir a Irak para llevarnos el petróleo y establecer una base en Medio Oriente. Y vamos a ir a Venezuela y tratar de deshacernos de Chávez. A las primeras 2 se llevaron a cabo y lo de Chávez no se llegó a completar. Vas a ver a tipos yendo a cuevas buscando a gente que nunca van a encontrar. Él se reía del hecho de que tú tienes esa guerra contra el terror y no hay un enemigo real. Estaba hablando de cómo teniendo estas guerras contra el terror nunca las puedes ganar, porque es una guerra eterna, así siempre puedes seguir quitándole libertades a la gente. Y le dije: ¿cómo vas a hacer para convencer a la gente de estas cosas? Y me dijo: por los medios. Los medios pueden convencer a todos de que es real. Solo debes seguir hablando sobre estas cosas y decirlas una y otra vez, y eventualmente la gente te creerá. ¿Sabes? Ellos crearon la Reserva Federal en 1913 a través de las mentiras. Crearon el 9/11, que fue otra mentira. A través del 9/11 se están luchando una guerra contra el terror y de repente vas a Irak, que fue otra mentira, y ahora vas a Irán. Una cosa lleva a la otra y a la otra. Le decía: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder. Le dije: estás hiriendo a la gente, eso no está bien. Y él me contestó: ¿por qué te preocupas por la gente? Cuídate de ti mismo, cuida de tu familia. Le dije: ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Y él me dijo: el objetivo definitivo es colocarle un chip RFID a todo el mundo. Y tener todo el dinero en estos chips y tener todo en estos chips. Y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos o quiere violar lo que queremos, entonces solo apagamos sus chips. Así es el microchip. En el 2005 el Congreso, bajo la pretensión de controlar la inmigración, la llamada guerra contra el terrorismo, aprobó el acto de identificación real, bajo la cual se proyecta que en mayo de 2008 te será requerido llevar una tarjeta de identificación federal que incluye un código de barras. Sin embargo, este código de barras es solo un paso intermedio. Antes que la tarjeta sea equipada con un módulo de seguimiento por RFID Verichip, que usará radiofrecuencias para seguir todos los movimientos por este planeta. Si esto le suena extraño, debe saber que el chip de seguimiento por el RFID se encuentra ya en todos los pasaportes norteamericanos. Y el paso final del chip implantado, que se llama a las personas, han sido ya manipuladas para que se lo implanten, para aceptarlo bajo diferentes pretextos. Tenemos una familia en Florida que son realmente pioneros en un nuevo mundo valiente. Ellos han sido voluntarios en ser los primeros que hayan sido implantados con dispositivos de identificación en sus cuerpos. Después del 9/11 estaba muy preocupada por la seguridad de mi familia.
No me importaría tener algo implantado permanentemente en mi brazo que me identificase. Al final todos estarían atrapados en una red de control monetaria donde cada acción que realices sería documentada. Si quieres salir de la línea, ellos pueden simplemente apagar tu chip. Y desde ese punto cada aspecto de la sociedad giraría alrededor de interacciones con estos chips. Si esta es la imagen que se ha pintado para el futuro, y si abres los ojos realmente puedes verla. Una economía mundial centralizada donde el movimiento y las transacciones de todos son seguidas y monitoreadas por todos los derechos que han sido eliminados. Bueno, son dos pequeños ejemplos a los cuales veréis. Algunos diréis, hombre, son ejemplos. Nos encontramos frente a un muro de hormigón. Podemos especular qué es lo que hay al otro lado. En ocasiones hay fisuras en ese bloque de hormigón y vemos por esas fisuras ideas y flashes de este tipo, con el cual nos podemos hacer un retrato robot de qué es lo que nos espera y qué planes tienen para nosotros. Es por ello que se escuchan estas cosas. Veréis. Para ellos, y ya voy a ir terminando, la idea de crear un mundo con un pensamiento único es una idea muy apetitosa. Una idea, un pensamiento, un horizonte. Eso es lo que quieren. Quieren que todos aquellos que se salgan de la norma sean excluidos del sistema. Quieren que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros sean policías y nos delaten. Un hombre, un policía, un axioma. Os pondré, esto suena raro, pero os voy a hablar de un hecho curioso. Veréis, en el gueto de Varsovia, a principios de los años 40, cuando en aquel gueto tenían a varios cientos miles de personas, varios cientos de miles de judíos dentro de aquel gueto, los alemanes, los nazis eran tipos astutos y decidieron crear una policía que no era alemana. La policía que había en el gueto de Varsovia eran judíos. Judíos vigilando a judíos. Bueno, pues sabéis que aquellos llamados capo, que así se llamaban, eran absolutamente crueles con los suyos, incluso mucho más que los propios nazis. Somos policías. Si yo enciendo un cigarrillo en un metro, se me ocurre ir con la moto sin el casco o cualquier cosa, los policías me dirán dónde van, me denunciarán y harán todo lo posible para que me meta al rebaño. Es un absurdo ejemplo, pero lo podéis observar en otras muchas facetas de vuestra vida, más lejana o más cercana. La gente presta demasiado interés hacia el vecino. ¿Qué hace? ¿Te has observado movimientos sospechosos? Creo que deberíamos avisar. Esto ha existido y existirá y crecerá. Quieren gente dócil, quieren gente estúpida, que no piense, que no analice, que vea programas estúpidos que laven su cerebro y que vuelvan de su vida algo insulso e insípido, sin sabor. Quieren gente que sufra y lo están consiguiendo. Lo peor de todo esto no es lo que nos están haciendo a nosotros. Nosotros somos ya una generación. Los hijos y los hijos de nuestros hijos nacerán ya en la jaula y verán esa jaula como algo natural. Pensarán que salirse de ese entorno es lo antinatural y creerán que ese estado de esclavitud es el mejor estado posible para la raza humana. Tal vez nos acercamos a un futuro incierto. Pero me gustaría tener unas palabras positivas. Hace tiempo me preguntaron ¿cuál es el futuro de la humanidad? Y dije lo siguiente: solo puede haber un futuro. No sé cuándo ni en qué momento, pero la victoria solo puede estar de nuestro lado. Sin más, y desde aquí pues agradeceros a todos haberme aguantado durante este tiempo.